Hola, estás en Líderes de la Lección, donde instruimos la mente para transformar el carácter. Si eres de los que creen que la escuela sabática es más que leer un folleto, entonces este programa es para ti. ¿Qué tal, Julio César? Qué alegría estar aquí una semana más. Un saludo muy especial a todos esos maestros que, de sol a sol, se preparan para alimentar a sus clases. Es un privilegio compartir este espacio contigo y con todos esos líderes de la lección. El privilegio es mío, Jonathan. Y hoy tenemos un episodio que literalmente será un choque de realidad. Pero antes de sumergirnos en las profundidades de la lección de esta semana, quiero hacer un paréntesis importante para nuestros amigos maestros. Si es la primera vez que nos sintonizas o si aún tienes dudas sobre cómo aplicar la estructura que usamos, te invito a que veas nuestro episodio 0. El enlace está ahí mismo en la descripción del video o lo puedes ver en una tarjeta aquí arriba en YouTube. En ese episodio explicamos el paso a paso, el porqué de nuestro método. Exacto, no se lo pierda, porque ahí está el mapa del tesoro para sus clases. Julio César, hoy vamos a hablar de algo que a nadie le gusta, pero que todos enfrentamos, los contratiempos. Esa palabra suena a que se te pincha una llanta de camino al trabajo, pero la lección nos lleva a niveles mucho más profundos de la vida y del carácter. Jonathan, hoy quiero empezar con una imagen que leí en la lección y que sencillamente me encantó. Se trata de una niña que corre a su casa bajo una tormenta eléctrica feroz. Su padre la ve por la ventana y nota que con cada relámpago la niña se detiene, mira hacia arriba y sonríe. Cuando llega a casa empapada, el padre le pregunta, ¿por qué sonreías? Y ella responde, porque Dios me estaba fotografiando. Sí, la perspectiva es increíble, Julio César. Esa niña no veía el peligro, veía la atención de su Padre Celestial. Exacto. Y esa es la esencia de Conecta. Por eso, querido maestro, cuando inicies tu clase este sábado, activa su atención enganchándolos al repaso con una pregunta provocadora. Por ejemplo, cuando el cielo se pone negro en tu vida y los truenos de los problemas ensordecen tu fe, ¿tu primera reacción es esconderte con miedo o mirar hacia arriba esperando ver la sonrisa de Dios? Esta lección es vital porque nos enseña que los contratiempos no son accidentes en el plan de Dios, sino herramientas de precisión para esculpir nuestro carácter. Si no aprendemos a ver a Dios en la tormenta, viviremos huyendo de las bendiciones disfrazadas de problemas. Potente inicio, Julio César. Entramos entonces ahora al corazón de la enseñanza. Pasemos a la fase 2 del método Z aplicado al repaso de la lección. Estamos hablando de examina. Con ella queremos que el maestro no solo se dé datos, sino que busque la transformación del carácter de tus alumnos a semejanza de Cristo, porque esto será lo único que llevaremos con nosotros al cielo. Y para eso tenemos 3 puntos claves basados en la lección de esta semana. Así es, Jonathan. Y recuerda, maestro, siempre partimos de una pregunta que se responda con la Biblia. Vamos con el primer punto, la paz en el ojo del huracán. Julio César, la primera pregunta para la clase podría ser, ¿cómo es posible que los discípulos, siendo pescadores experimentados, entraran en pánico mientras Jesús dormía plácidamente en medio de una tormenta que amenazaba con hundirlos? La respuesta está en Marcos 4, 35 al 41. Es fascinante, Jonathan, esa cita, porque sin duda alguna va a generar mucho de qué hablar en la clase. La lección destaca que Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cojín. No era indiferencia, era una confianza absoluta en el cuidado del Padre. Los discípulos, a pesar de conocer el mar de Galilea como la palma de su mano, olvidaron quién estaba en el bote. Oye, qué ironía. A veces nuestra experiencia en la vida nos hace creer que podemos manejar las tormentas solos. Y cuando fallamos, cuestionamos el carácter de Dios. La lección dice que los discípulos preguntaron, ¿no te importa que perezcamos? Es la misma pregunta que hacemos hoy cuando el diagnóstico médico es malo o el dinero no alcanza. Pero mira el rasgo de carácter aquí, Jonathan, la fe. Jesús les reclama, ¿cómo no tenéis fe?
El carácter de Cristo se manifiesta en una paz que no depende de las circunstancias externas. Mi querido maestro de escuela sabática enfatiza que Jesús no solo calma la tormenta de afuera, sino que quiere calmar la tormenta de miedo dentro de nosotros. Esa es la verdadera transformación, pasar del pánico de los discípulos a la paz del maestro. Pasemos al segundo punto, la integridad que trasciende el dolor y que nos lleva directamente a un personaje icónico. La pregunta para la clase sería, ¿cuál fue el secreto de Job para bendecir el nombre de Dios cuando lo había perdido absolutamente todo, desde sus bienes hasta sus hijos? Pídele a alguien de la clase que lea Job 1:21 y Job 23:8 al 12. Luego escucha el secreto que cada alumno tiene para compartir. Jonathan, Job es el doctorado en la Universidad de los Contratiempos. La lección nos muestra que él sufrió sin causa, es decir, sin que hubiera un pecado oculto que justificara su desgracia. A pesar de lo que decían sus amigos, su integridad no era un intercambio mercantil con Dios. Él no era bueno porque Dios lo bendecía. Él era fiel porque conocía el carácter de Dios. Me encanta esa distinción, Julio César. A menudo, nuestra religión es como una máquina expendedora. Ponemos buena conducta y esperamos bendiciones. Pero Job rompe ese molde. Él dice, Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Exacto. La metáfora del oro es clave. El fuego no destruye el oro, solo quita la escoria. El carácter de Job, pulido por el sufrimiento, nos enseña la longanimidad y paciencia que son frutos del Espíritu. La lección menciona que al final Job no solo conocía a Dios de oídas, sino que sus ojos lo vieron. El contratiempo fue el puente hacia una intimidad que la prosperidad nunca le dio. Maestro, ayuda a tu clase a entender que la integridad se demuestra cuando no tenemos nada que ganar excepto a Dios mismo. El tercer punto nos lleva al camino de Emaús. La pregunta es, ¿por qué dos seguidores de Jesús caminan tristes y desesperados justo cuando la mayor victoria de la historia acaba de ocurrir? La respuesta está en Lucas 24, 13 al 27. ¡Qué escena tan humana, Jonathan! Esos hombres estaban decepcionados porque sus expectativas personales sobre Jesús no se cumplieron. Ellos esperaban un libertador político, no un salvador crucificado. La lección nos advierte que a menudo nos sentimos turbados porque pensamos que sabemos mejor que Dios qué es lo que debería estar sucediendo en nuestra vida. Es como si camináramos con los ojos vendados por nuestras propias lágrimas. Pero lo hermoso es que Jesús se acerca y camina con ellos. Aunque no los reconozcan, Él usa la palabra para encender sus corazones. Ese es el rasgo de carácter que debemos rescatar, la esperanza. Pero una esperanza basada en las promesas de Dios, no en nuestros deseos. El carácter de Cristo se forma en nosotros cuando permitimos que su presencia nos transforme, incluso cuando no entendemos el porqué de las cosas. La lección que a menudo olvidamos es que Jesús camina a nuestro lado, en nuestros valles sombríos. Maestro, invita a tus alumnos a dejar de mirar el suelo de su decepción y mirar al caminante que tiene las cicatrices de victoria. ¡Qué banquete de conocimientos estamos viendo, Julio César! Pero ahora viene el reto. ¿Cómo bajamos esto a la tierra? En Traduce, vamos a plantear 3 escenarios para que los maestros lo resuelvan con sus clases. Así activamos el simulador pedagógico del método Z. Me encanta esta parte, Jonathan, porque aquí viene el paso de la teoría a la práctica. Escenario 1. Un miembro de tu clase de escuela sabática acaba de recibir la noticia de que su hijo ha decidido abandonar la fe y la iglesia. Este padre se siente fracasado y se pregunta por qué Dios permitió esto si él hizo todo bien. Basándote en la experiencia de Job, ¿cómo le ayudarías a procesar este contratiempo sin que pierda su confianza en el carácter de Dios? ¡Uf, qué fuerte, Jonathan! Yo sugeriría recordarle que, como Job, hay batallas espirituales que no vemos,
pero que nuestra fidelidad no depende del resultado, sino de aquel que prometió estar con nosotros. Voy ahora con el segundo escenario. Imagina a una joven profesional que ha estado orando fervientemente por un ascenso que sentía que Dios le había prometido. Al final, no solo no le dan el ascenso, sino que contratan a alguien externo que es abiertamente hostil hacia el cristianismo. Ella se siente como Cleofas y su compañero, decepcionada y con ganas de abandonar el camino. ¿Cómo aplicarías la conversación de Jesús en el camino de Emaús para ayudarla a recuperar su visión espiritual? Yo le diría que a veces los reveses son en realidad redirecciones. Jesús usó la Biblia para explicar a los discípulos que lo que parecía ser una derrota era la mayor victoria. Quizá ese no es la protección de Dios o la preparación para algo mayor que aún no puede ver. Bueno, ahora viene el tercer escenario. Un hermano de la iglesia está pasando una enfermedad crónica muy dolorosa. Él dice: siento que estoy en la barca y Jesús está durmiendo. Le grito, pero no se despierta. Usando el relato de la tormenta en el mar de Galilea, ¿qué herramienta práctica le darías para que su carácter sea transformado por la paz de Cristo, incluso si la enfermedad persiste? Qué situación tan real, Jonathan. Aquí es donde debemos recordar que el milagro no es solo calmar el mar, sino que Jesús esté en la barca. Yo animaría a ese hermano a enfocarse no tanto en el silencio de Jesús, sino en su presencia. Si Él está en el bote, la embarcación no se hundirá. Es más, no había un lugar más seguro en todo el universo que aquella frágil balsa en donde el Todopoderoso dormía aquella noche. Eso nos indica que la paz no es ausencia de dolor, sino la presencia de Dios en medio de él. Julio César, hemos llegado al final. Acciona. No queremos que la clase termine y que todos vayan a almorzar como si nada. Necesitamos un desafío para la semana como nos lo propone el método Z. Tienes razón. La lección nos da varias ideas, pero quiero proponer una muy específica. Maestro, desafía a tus alumnos a lo siguiente. Esta semana identifica a una persona en tu círculo, amigo, familiar o colega, que esté pasando por un contratiempo, salud, finanzas, pérdida de algún tipo. No vayas a darle un sermón. Simplemente envíale un mensaje de esperanza o visítala para decirle: no sé por lo que estás pasando, pero sé que Dios está en tu barca y yo estoy aquí contigo. Me encanta. Es el fruto del Espíritu en acción. Amor, bondad y fe. Y si pueden, compartan este sábado siguiente como ese pequeño acto que ayudó a fortalecer su propio carácter y el de otra persona. Jonathan, ha sido un episodio cargado de esperanza. Los contratiempos no son el final del camino, son solo el terreno donde Dios cultiva el carácter de su reino. Julio César, me voy con el corazón encendido, sabiendo que los contratiempos son solo el gimnasio donde Dios entrena nuestra fe. Así es, Jonathan. Y a cada maestro que nos escucha, gracias por su entrega. No olviden ver el episodio 0 para profundizar este método. Búscanos en YouTube, iTunes, Pandora y en el canal de Roku de la Conferencia de Carolina. Me uno a esa invitación, maestros. Gracias por su dedicación. Recuerde que ustedes no solo enseñan una lección, están moldeando el carácter de Cristo en sus alumnos. No se olviden de seguirnos y darnos like, que tanto nos ayuda. Muchas gracias por acompañarnos en Líderes de la Lección, donde instruimos la mente para transformar el carácter. Un abrazo grande. Bye bye. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en Líderes de la Lección. Acompáñanos la próxima semana para la lección 12. Compártelo. Cada semana publicamos un nuevo episodio para ayudarte a prepararte mejor para la lección. Líderes de la Lección. Instruimos la mente para transformar el carácter.